Dios nos ha dado esa libertad de elegir y le dio la responsabilidad de asumir las consecuencias de sus decisiones. Y eso termina afectando en el marco personal, familiar y aún como entidades, como iglesia, como nación, sociedad, ¿sí? Tenemos la bendición de conocer al pastor Luchito Esteves, ¿sí? Pastor de la iglesia Alianza El Batán, que estuvo sirviendo hasta hace poco tiempo, miembro de la iglesia por más de 40 años, ¿no? 40 años, estoy bien, pastor, sí, ¿no? Actualmente es parte de acá, de nuestra querida iglesia, como un miembro de nuestra congregación, sirviendo a Dios en la presidencia del distrito, ¿sí? Acá en nuestra ciudad. Eso les lleva también a estar compartiendo, llevando la palabra, capacitando en distintos lugares, iglesias. Y para nosotros es una honra realmente tenerle acá. Bueno, me honro primero con su amistad, de su familia, ¿no? Su esposa Melania, no sé si están acá sus hijitas, y realmente nos sentimos muy honrados de tenerles acá en medio nuestro. Conocimos al pastor justamente en la iglesia El Batán cuando servíamos juntos, también siendo parte de la directiva de la Iglesia Nacional, y siempre me gusta a veces recalcar algo que para mí era estresante cuando viajábamos, íbamos en los vuelos a Guayaquil generalmente, ¿no? Y el pastor en el avión tomaba una servilleta, ¿no? Y yo veía que escribía cosas, ¿sí? Pero yo no podía leer, ¿no? Yo le decía, Señor, dame interpretación de lo que el pastor escribe, no porque tenga mala letra, sino porque eran fórmulas, ¿no? Pastor fue profesor de física, matemáticas en prestigiosos colegios del país, como el Colegio Sebastián de Benalcázar, profesor de la Universidad Central, un investigador, conecta muchas cosas de la ciencia, obviamente, con la palabra de Dios, la licenciatura en física y matemática, magíster en ciencia de la religión en Fatela, y doctor honoris causa por el Seminario Sudamericano, ¿sí? Y es lindo el poder ver lo que Dios ha estado haciendo. El pastor en el primer culto decía una cosa, y perdón que mencione esto, mi querido pastor. Algunos de nuestra generación ya nos dijeron chao, ¿no? Y decía, parece que como estamos por la misma leva, ¿sí? Y algunos ya no están, ya se fueron. Sin embargo, no, cuando el pastor decía esto, y pensando en el legado que está dejando ahora, ¿sí? Este libro, hermanos queridos, vale la pena. A veces podemos gastarnos en cosas triviales, pero hay una riqueza y una profundidad. Y el pastor decía algo muy lindo. ¿Cuál es el legado que estamos dejando, no? Y me hizo pensar en Caleb, ¿sí? Me hizo pensar en Caleb. Caleb a los 85 años, más o menos, ¿no? Le decía a Dios, dame otra montaña, dame otro, sí, para seguir conquistando. Le vemos, querido pastor Luis, como un Caleb. Y gracias a Dios, no ha cumplido 85 todavía, pero yo creo que Dios tiene mucho más para seguir usando su vida. Así es que bienvenido, querido pastor. Gracias por acompañarnos y traernos la palabra de Dios. Gracias. Chispas, como ya me dijo Caleb, implica que me acerco peligrosamente a esa edad. Tengo 72 años y estoy por ahí muy cerquita realmente. Quiero dar gracias al Señor que me ha permitido compartir el texto bíblico en esta mañana, al pastor Jorgito y su equipo pastoral, como también que me dio la oportunidad de dar clases de ética a un grupo precioso de unas 40 personas durante las últimas 7 semanas anteriores. Y quisiera que me permitan orar antes de comenzar el tema del fruto del Espíritu Santo en esta mañana. Padre querido, tu palabra dice, así como la lluvia cae del cielo y no regresa más allá, sino que penetra la tierra y lo hace germinar y da pan al que siembra trigo, tu palabra no regresa jamás vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue dado. Y tú has permitido, Señor, que tu palabra que se va a exponer hoy cumpla su propósito y no regrese vacía. Limpia mis labios
Oh Padre querido, purifica todo mi ser para que el poder del Espíritu Santo sea el que hable y que a pesar de mis limitaciones, oh Señor, esta forma de mostrar la validez de tu palabra quede grabado en cada corazón. Llena, Señor, este lugar de una atmósfera espiritual para que todo lo que aprendamos se consiga, oh Señor, que cada persona que está en este momento aquí lo aplique en su vida personal, en su hogar, en su lugar de trabajo. Gracias de todo corazón, en el nombre santo de Jesús. Amén, amén. Los pastores me indicaron que tengo un tiempo de predicación y que si me paso del tiempo se abre aquí un agujero negro. Y el agujero negro, como se traga hasta la luz, yo voy a ser absorbido por ese agujero negro si me paso el tiempo establecido. Espero que de alguna manera se consiga cumplir estas expectativas. La fe que transforma en función del tema del fruto del Espíritu Santo. Si yo veo un árbol de manzanas, ¿no?, y le veo rojas o amarillitas o lo que sea el color, entonces yo puedo decir, este árbol tiene frutos, ¿verdad? Porque veo el fruto, pero no puedo decidir si el fruto es bueno o malo, ¿verdad? ¿Cuándo yo puedo decidir que el fruto es bueno? Cuando cojo el fruto y lo pruebo, ¿verdad? No hay otra manera de hacerlo. ¿Cómo yo puedo mostrar que el fruto del Espíritu Santo, que se entiende que usted lo vive y yo también, es bueno? Entonces, la única manera de probar si el fruto del Espíritu Santo que mora en mí se ha manifestado es cuando me vean a mí actuar. Tenga yo la esencia de una actitud correcta y que genere una conducta correcta, una actitud correcta y una conducta correcta. Y solo eso se lo puede conseguir cuando hay el Espíritu Santo actuando en la persona. La fe que transforma también es algo importante, porque no es un concepto intelectual. La fe que transforma genera transformaciones, genera cambios de conducta, genera movimiento. Una fe nunca es estática. La fe que transforma en el lugar donde usted está en su trabajo debe generar transformaciones. Caso contrario, ¿cómo voy a decir que yo tengo fe en un Dios de poder si no genero transformaciones en mi lugar de trabajo? ¿Verdad que sería algo como incoherente? ¿Verdad? Por lo tanto, esto vamos a ver ahora en esta mañana. Vamos a partir del concepto del libro de Gálatas, el capítulo 5, los versículos 22 al 23. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, un texto bíblico para una exégesis adecuada, debo entenderle un poquito el significado de ese texto, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo entonces comprender si el fruto es singular? ¿Cómo yo puedo entender que aquí se manifiesta en 9 características de ese fruto? Y aquí entonces yo debe sacudirse un poco la cabeza y entender cómo algo en singular pueda mostrar 9 características de ese fruto. Entonces yo tengo que entender un poquito, ¿verdad? Frente a eso, yo creo que sin lugar a dudas el fruto del Espíritu Santo está dividido en 3 partes. Los 3 primeros, el amor, el gozo y la paz, es mi relación de mi cerebro, de mi cabeza, de mis pensamientos al Padre Celestial. La Trinidad se manifiesta en el fruto del Espíritu Santo, la Trinidad. Entonces mi cabeza, mis pensamientos, todo está ligado a mi Padre Celestial, porque de ahí fluye el amor, del Padre fluye el gozo y del Padre fluye la paz. ¡Wow! Ahí está el Padre. El Espíritu Santo también maneja el tema en forma horizontal, en forma de cruz, Jesucristo. Porque Jesucristo, si mora en mí, debe manifestarse ese fruto en bondad, paciencia,
amabilidad. Entonces, ¿cómo yo puedo caminar en forma de cruz? En mi relación con mis prójimos, con mis próximos. Deben ver en mí, por lo tanto, bondad, ¿o no? Deben ver en mí amabilidad. Deben ver en mí paciencia. Y ahí está representado Jesucristo. Pero hacia al piso, me afirma en el piso fe, fruto del Espíritu Santo, ligado al dominio propio y ligado a la humildad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Y el Espíritu Santo, a través de la fe, me permite que en la tierra yo aprenda a tener raíces fuertes hacia adentro para no tambalearme frente a las crisis de la vida y tener buenos frutos hacia afuera, una fe que transforma, que cambia, que altera el sitio donde yo me desplace. Esto es importante. Por lo tanto, dicho en un contexto actual, cómo la iglesia de Cumbaya podría mostrar el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo le demuestra ante las noticias que la iglesia de Cumbaya vive el fruto del Espíritu Santo? La única manera de mostrar eso es que usted, que pertenece a esta iglesia, se moviliza en su trabajo, en sus diferentes lugares donde está, en su hogar, y donde usted se desplaza la iglesia de Cumbaya, donde usted se desplaza, se moviliza el Espíritu Santo. La gente le va a ver cómo usted se desplaza y qué transformaciones hace. Entonces se dirá que el Espíritu Santo está en la iglesia de Cumbaya. ¿Estamos de acuerdo? No están muchos de acuerdo, al parecer, ¿no? Querido amigo, si no mostramos el fruto del Espíritu Santo, perdemos nuestra identidad. Nadie nos va a reconocer si no mostramos el fruto del Espíritu Santo. Frente a eso, tenemos que tomar también una grande decisión. La Biblia, la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos los 66 libros parte, venido de Dios, de estos tres conceptos fundamentales. Toda la Biblia tiene un principio espiritual, una ley que está sobre la ley natural. ¿Cuál es un ejemplo de la ley natural? ¿Rápido? La gravedad, por ejemplo, es una ley natural. La ley espiritual está sobre la ley natural. Por eso Jesús, teniendo cuerpo, pudo ascender a los cielos. Venció la ley natural de la gravedad. La ley espiritual es, déjeme decirle en 3 palabras, ojalá esta expresión pueda ayudarle a usted a entender. La ley espiritual es atemporal. ¿Qué significa que la ley espiritual sea atemporal? Que no está sujeto al tiempo. Por lo tanto, los principios de este texto bíblico están desde el origen del tiempo hasta nuestro tiempo y hasta cuando venga Jesucristo por segunda vez. Los principios también no tienen cultura, son aculturales. Los principios de esta escritura funcionan para la cultura rusa, para la cultura china, para nuestra América Latina, para el Oriente, para cualquier cultura. Fíjese lo que significa que un principio sea acultural. Y también es aespacial. Por lo tanto, no depende de la ubicación geográfica. Trabaja estos principios en todas las dimensiones. Ay, esto es una maravilla, ¿no les parece? Pero ¿cómo funcionan estos principios? Funcionan en función de la realidad en el cual ese principio se quiere aplicar. Jesucristo es el mejor ejemplo de ello. ¿Qué decía Jesús en su tiempo de ministerio? El reino de los cielos es semejante a. Y ahí conectaba Jesús a la naturaleza,
con lo que es el principio de lo que es el reino de los cielos, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Noten la necesidad de entender esto. Pero la tercera característica es que ese principio, de acuerdo a la realidad en la cual usted se encuentre, debe ser aplicado con estas características de eficacia y eficiencia. Eficacia tiene que ver con que se cumple el propósito del principio. Y eficiencia, que no se desperdicie recursos. Por lo tanto, le pone a usted el Espíritu Santo, me pone a mí con todo lo que sea necesario para aplicar una fe que transforme, que cambie la realidad presente. Solo la iglesia de Cristo, sus miembros, pueden cambiar la realidad presente. No hay gobierno que pueda cambiar la realidad presente. No hay estructura social ni política que pueda cambiar la realidad presente. Solo la iglesia de Cristo, sus miembros, pueden cambiar la realidad presente. Amén. Por favor. ¿Cómo se comienza? ¿Cómo comienza la situación? ¿Cuál es el inicio? El texto de Romanos 1 me dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que ninguna condenación exista o esté para los que están en Cristo Jesús. Esto implica que Satanás y todo el infierno nada tiene que ver conmigo. Se ha superado. Porque usted, cuando aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Adquiere la simiente de Dios. Primera de Juan capítulo 3, el que ha nacido de nuevo tiene la simiente de Dios y no practica el pecado. ¿Qué tal eso? ¿Cómo que no? Puede pecar, pero no puede practicar el pecado. Es una cosa maravillosa. El que ha nacido de Dios vence al mundo. El que ha nacido de Dios tiene capacidad de amar. El que ha nacido de Dios, Jesucristo le protege y el enemigo no le toca. Primera de Juan capítulo 5. Todo eso soy yo. Todo eso soy yo. Una maravilla, pues. Entonces, déjeme ponerlo en una condición actual. Cuando Jesucristo envió a sus discípulos, capítulo 10 del libro de Mateo, en misión hacia Israel, Él les dice, Jesús les dice, les mando como ovejas en medio de lobos. Sean sagaces como la serpiente y sencillos como la paloma. O sea que nos mandó a nosotros siendo ovejas en medio de lobos. ¿Cuántos lobos tiene usted a su alrededor? Fácil. Como creyentes somos un 12%, ¿verdad? Más o menos. El 88% no lo es. 88 dividido para 12, 7. Mi querido amigo, lo siento, pero alrededor suyo tiene 7 lobos. 7 lobos. Imagínense, la oveja se enfrenta con un lobo. Sas está a la derecha, otro lobo. Se vira a la izquierda, otro lobo. Atrás, 7 lobos por cada oveja. ¿Qué va a hacer usted? Algo debe pasar en usted para que se pueda enfrentar a los lobos. Y la vida práctica es eso. La vida cristiana es la capacidad de enfrentarse a los lobos y vencerlos. Y vencerlos es su responsabilidad el así hacerlo. Pero hay una cosa adicional que me dice el texto. No me dice solamente que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. De aquí me dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fritos, pues, ¿verdad? O sea que yo acepto a Jesucristo, no debo andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa esto?
Tesalonicenses capítulo 5 me dice que el Dios de paz me santifique por completo todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, de manera irreprochable hasta la venida de Jesucristo. Por lo tanto, aquí me pone una situación. Vengo a Jesucristo, vamos a hacer luego una ilustración con esto. Entonces, vengo a Jesucristo, si he nacido de nuevo y quiero vivir en el Espíritu, trazo metas espirituales en mi vida. Romanos capítulo 8 me dice, el que vive bajo el poder del Espíritu traza metas espirituales. El que vive, y una pena sería, bajo la ley de la carne, la carnalidad, traza metas carnales. Déjenme poner un ejemplo sencillo. La gran mayoría de nosotros, a veces creyentes y a veces no, se busca tener casas, tener carros, tener cosas. Y cuando usted se muera, ¿qué se va a llevar? Nada. A ver, rásquese la cabeza. ¿De qué me sirvió trabajar siglos, por así decirlo, ¿no? Adquiriendo cosas, sabiendo que voy a llevar nada. ¿Cómo voy yo a irme delante de Jesucristo en el tribunal de Cristo con cosas? Tengo que presentarme al tribunal de Cristo con principios espirituales que me permitan trazar proyectos de vida espirituales. Eso es realmente nuestro trabajo. Y a veces fallamos, querida iglesia. La eficiencia y la eficacia muchas veces perdemos. Por esa razón la iglesia muchas veces no tiene impacto en la sociedad, porque no es eficiente, no es efectiva en su tarea de administrar el reino de los cielos. Y ahora bien, usted y yo, ¿qué vamos a hacer frente a lo que ha hecho Dios por mí? Me saca del infierno. El infierno nada tiene que ver conmigo. No voy a tener el cuerpo, como dice Isaías 66, que su gusano no morirá, ni que su fuego se acabará. No se acabará, sino que será espanto para todas las naciones. Si el Señor me libró de eso, ¿cómo yo reacciono? Este tema es fundamental como creyentes. Usted tiene que resolver 4 preguntas. Si es que usted ha recibido a Jesucristo como Señor, debe saber por qué desde hoy en adelante va a hacer las cosas. ¿Por qué? Por amor, pues. Si Él me liberó del infierno, ¿cuál es mi respuesta ante ello? Por amor. Ese es el por qué. ¿Para qué? ¿Para qué hago todo esto? Jesús les mandó a los discípulos diciendo, vayan a Israel y digan, que anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo tengo que ser racional en entender el efecto del nuevo nacimiento. Tengo que ser racional y entender mi responsabilidad que tengo frente a Elio. Y igual sé el por qué, sé el para qué. ¿Qué me falta? El qué, pues. Y después el cómo, ¿sí o no? ¿Qué voy a hacer? Ya tengo mis manos en los bolsillos, ya soy creyente. Y ahora, Señor, ¿qué hago aquí? Tengo 20 años, 15, 30 años, lo que sea. Posiblemente el nivel de vida promedio es 70 y pico de años. Yo ya me acerco a ese promedio, ¿verdad? Ya he superado también. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer? Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces, debo saber el qué. Y debo saber el cómo, debo saber el por qué y debo saber el para qué. Entonces, este principio espiritual surgió en mi caso particular de este texto 28. Permítanme compartir estos 40 años que el Señor me ha permitido estar en la iglesia del Batán. El por qué dice ahí Isaías. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad? En otra versión dice, romper las cadenas de injusticia. Híjole,
¿Cómo? Que tú me has llamado para romper las cadenas de injusticia, para zafar los lazos del yugo, para libertar a las generaciones, para dar de comer al hambriento. ¿Para eso tú me llamaste? Sí, Luis, para eso te llamé. Ponte a hacer. ¿Y hacer el qué? Ponte a hacer. Pero más aún, en los versículos que están a continuación, me permiten decir eso, que ¿cómo rompo las cadenas de la injusticia? Tengo que luchar contra la corrupción, luchar contra la corrupción. Tengo que desatar las correas del yugo, tengo que redimir al perdido, tengo que compartir el pan, ayudar al necesitado. Entonces fluye de parte de Dios por el Espíritu Santo que está en mí el propósito de vida. El Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos. Tú estuviste ahí mientras se desarrollaron mis días sin que ninguno de ellos haya vivido todavía. Se formó todo en mi libro. ¿Qué libro? Se llama Genoma Humano. Ahí está el libro donde Dios me preparó mis circuitos neuronales de mi cerebro ligados con lo que yo soy, el espíritu, alma y cuerpo, para que trace este proyecto de vida, formar una comunidad con principios y valores, utilizando la ciencia con verdad y la tecnología con moral, para que llegue a ser columna y fundamento de la verdad. Por eso vivo, por eso muero. Hay una razón por qué existo. Sin propósito de vida es como irse a una estación sin saber para dónde se va. ¿Qué carro cogería usted si no sabe para dónde se va? Cualquiera, pues. Imagínese qué triste ir a una estación y no saber para dónde irse. Eso es sin propósito de vida. Y esto es lo que me permite determinar qué es lo que se va a hacer. Pero falta el cómo, ¿verdad? Falta el cómo. Mientras uno está hasta aquí, luego viene la ilustración. ¿Qué se entiende que debe hacer? Ojos. Los ojos son el espejo del alma. Si mi visión es buena, todo mi ser se llenará de luz. Pero si mi visión es mala, todo mi ser se llenará de oscuridad. Cuán profundas serán esa oscuridad que emana de ti. Qué terrible eso, por favor. Tenemos que dar un giro a nuestra realidad. Entonces hay que observar. ¿Hay corrupción? Sí, hay corrupción en nuestro alrededor. ¿Qué vas a hacer frente a eso? ¿Torearle? ¿Qué vas a hacer? Hay familias rotas. Todos somos familias rotas. La iglesia es familia rota. Todos somos rotos y se necesita iglesias con visión y misión. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Y para qué? Como les decía, ¿cuál es la eficacia y la eficiencia? Aquí, por favor, este material está en las manos del cuerpo pastoral. Pueden ustedes conseguirlo si así lo desean. Querida iglesia, en la vida hay que arriesgarse. Hay que tomar pasos, hay que decidir. Si me caigo, me levanto. No necesitamos ser cobardes. En la vida cristiana no es factible aceptar la cobardía. Tengo que lanzarlo, hacerlo. A lo mejor no resulta. Puede ser. Siempre habrá un riesgo. Pero hay que arriesgarse para producir cambios. Hay que mostrar la validez del reino de los cielos. ¿Y cuál es la validez del reino de los cielos? Salvación, sanidad, liberación. Salvación, sanidad, liberación. En su trabajo, ¿qué debe hacer como creyente? Pues salvación, sanidad, liberación. Salvación. ¿Qué necesita para enfrentar la corrupción de nuestro país? Para enfrentar el narcotráfico. Para enfrentar el crimen organizado. ¿Qué necesitamos? Salvación, sanidad, liberación. Eso necesitamos. Y tenemos al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para así hacerlo. ¿Cómo se puede producir una fe transformadora? Quiero que me escuchen bien esto, por favor. Quiero que me escuchen bien esto.
El propósito de la misión ya está, ¿no? Ya está, propósito de misión ya está. Imagínense si no está, qué terrible. Ya está, muy bien. Recursos. Segunda de Pedro, el capítulo 1, el verso 3. Dice el texto bíblico del versículo 3, que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Él quiere. ¡Wow! No es que nos ha dado un poquito, nos ha dado todo lo que usted y yo necesitamos para vivir como Él quiere. ¿Qué significa eso? Déjeme decirle esto. Todos, de alguna manera, buscamos recursos, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Todos buscamos recursos. ¿Qué me dice ese texto? Me dice que yo soy el recurso. Es otra cosa. Que yo busque recursos a que yo sea el recurso. Porque me ha dado todo lo que yo necesito para vivir como Él quiere. Él me transforma en recurso. No busco recursos, soy el recurso. Eso me dice Dios. El texto siguiente de 2 de Pedro 1:4 me dice que Dios nos ha dado todas sus preciosas y maravillosas promesas para que una vez que hayamos escapado de la corrupción, adquiramos la naturaleza divina. Estamos hechos, pues, hijo, que usted y yo tengamos la naturaleza divina. Pero dice el texto, una vez que hayamos escapado de la corrupción. ¿Qué es la corrupción? ¿Es un sistema? ¿Qué es? ¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Es un pequeño problema que si nosotros no definimos bien la corrupción, ¿cómo vamos a luchar contra la corrupción? A ver, dígame. Si usted y yo no definimos bien la corrupción, ¿cómo vamos a luchar contra la corrupción? Es un problema un poquito complicado, ¿verdad? Déjeme ponerme la mano negra. Aquí tengo recursos. Voy a pedirle, a ver, ¿puede ayudarme, por favor? A veces. Sí, suba, por favor. Me ayuda porque con al ponerme aquí, sí. Y después le voy a pedir que me ayude, ¿sí? Usted va a ser mi ayudante, ¿sí? Mi ayudante, ¿sí? Los recursos. La corrupción es el corrupto, conciencia contaminada, conciencia dañada, el corrupto que lanza su veneno tratando de abrazar a quien pueda y quiera participar de su veneno. A ver, unos sí, otros no. ¿Por qué? Es el mismo recurso, son monedas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mi ayudante? ¿Por qué? ¿Por qué? Sana, ¿no? ¿Por qué unas sí y otras no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la esencia de lo que somos. ¿Cómo se puede ser inmune a la corrupción? ¿Cómo se puede ser inmune a la corrupción? Cuando se deja llevar por el Espíritu Santo, el que ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, no es inmune a la corrupción. Por lo tanto, mañana pasado caerá hasta encontrar el valor adecuado. El que tenga oídos para oír, oiga. Eso me dice el texto, que una vez que haya escapado de la corrupción, yo adquiera la naturaleza divina. ¿Qué significa la naturaleza divina? Voy a hacerle a usted de diablo. Va a ser usted de diablo, ¿no? Okay. El diablo tenía esto de mí. Póngale ahí.
Me pego. Sí, ahí nomás, tenga. Yo, Luis, ya Satanás me dice, digo, Luis, me perteneces, algo así, con una voz. Luis, me pertenece. Algo así. Entonces yo, esclavo de Satanás, viene Jesucristo y le arrebata el acta que era contraria, capítulo 2 de Colosenses, y le pone en la cruz donde Satanás no tiene acceso. ¿Qué voy a hacer, por lo tanto? Frente a eso, cambio mi esencia de mi naturaleza, por lo tanto soy inmune a la corrupción cuando el acta que era contraria ha sido arranchada de Satanás y puesta en la cruz donde él no tiene acceso. Amén, hermanos. Ay, jole. Entonces, si es que la corrupción todavía es parte de nuestra vida, algo está pasando. Algo está sucediendo. ¿No le parece? Y luego dice, fíjese en la parte de cómo puedo potencializar. ¿Cómo puedo potencializar? Y aquí es un texto que nunca se le ha entendido muy bien. ¿Cómo puedo potencializar? Yo soy el recurso. Yo soy el recurso. Voy a ponerle, ¿su nombre es? Mateo. Mateo es el recurso. Mateo tiene la naturaleza divina. Le dice el Señor a Mateo en el texto de 2 Pedro 1 del 5 al 7. Dice, esfuérzate. ¿Cómo es que? ¿Y el Espíritu Santo? Tiene la naturaleza divina, Mateo. Tiene el Espíritu Santo. Dice el texto, esfuérzate ¿para qué? Para añadir a la fe virtud, capacidad de hacer lo bueno. Cada semana usted tiene que chequear si en su lugar de trabajo ha hecho algo bueno. Incrementa, esfuérzate por incrementar a la fe que tienes virtud, la capacidad de hacer lo bueno. A la virtud, le digo a Mateo, crear conocimiento. Fíjese, Mateo tiene la capacidad de crear conocimiento. No digo adquirir conocimiento, digo crear conocimiento, algo nuevo, algo creativo. Es fuerte, como ustedes pueden ver, algo similar a mí, no tanto así. Pero tiene la capacidad de crear conocimiento. Luego dice, añada al crear conocimiento dominio propio. ¿Por qué hay dominio propio después de crear conocimiento? Porque el crear conocimiento nos puede envanecer y hacer volar por las nubes creyendo que somos una maravilla. Dominio propio, aterrizar en la tierra. Incrementa, dice el Señor a Mateo, ese dominio propio, constancia. Eso implica que a veces no sale, a veces no resulta, a veces nos equivocamos, pero es constancia. A la constancia, piedad. ¿Qué es piedad? Lo que dice el texto es el deseo que hierve dentro de mí para cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué razón? Mire lo que dice Dios a Mateo, dice, no voy a poner estas palabras en el Salmo 138. Dice, Señor, no, dedícanse al Dios, no, cumple, oh Dios, tu propósito en mí, mi querido Mateo. Cumple, oh Dios, tu propósito en Mateo, dice Mateo. Y por tu misericordia, cuida la obra de tus manos. Entonces, cuando Mateo está haciendo el propósito de Dios, Dios le da, abre las manos, le da recursos, todo lo que él necesita, porque él es recurso. Él cuida la obra de aquel que cumple su propósito. Por lo tanto, mi querido Mateo, su propósito, sus anhelos, sus ilusiones que usted tenía propios, marchó. Porque dice el texto, cumple, oh Dios, tu propósito en mí. Y por tu gran amor, cuida la obra de tus manos. Nos cambia radicalmente este concepto. Eso es lo que dice el texto. Y luego dice, fíjese, 2 Pedro 1, del 2, del 8 al 11. Si así lo haces, si las 8 columnas que están aquí, fíjese, donde después del dominio propio viene el concepto del amor fraternal, del amor ágape, me faltaba decir eso, los 8 columnas, interesante, ¿no? Que de los 8, 6 primeros hablen de otras cosas y los 2 últimos de lo que es el amor, la comunión, el amor de Dios.
Qué tremendo. Eso implica, es un alto nivel. Es un muy alto nivel. Y dice el texto, si hace Mateo esto de manera completa y total y varias veces, llegará a ser útil y productivo. Caso contrario, será Mateo un inútil e improductivo. Así esté asistiendo a la iglesia de Cumbayá todos los domingos tempranito y se vaya bien tarde. Eso no es. La asistencia a los templos no definen la calidad del fruto del Espíritu que aprende a aplicarlo los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados. Mateo tiene que ser ejemplo vital de lo que Dios quiere para transformar la sociedad. Y dice, versículo 8 al 11, si es así útil y productivo, las puertas del cielo se abrirán de par en par, querido Mateo, y jamás caerá. ¿Es bueno o malo? Buenísimo. Buenazo, pues. Mateo va a ser, ¿verdad? Sí. A partir de mañana. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la realidad. Ahora aquí viene la parte práctica. Ahí sí me va a ayudar, ¿no? ¿Verdad? Póngase acá, por favor. Tengo que hacer, como este escritorio, con varios cajones. Sé qué hacer. No lo hago todavía, pero sé qué hacer. No lo hago todavía. Tengo que probar si lo que el Señor me ha dicho que haga está en el rumbo adecuado. No hay otra manera de hacer eso sino probando. ¿Qué hago por primera instancia? Me ayude a poner, sí. Aquí. Bueno, ahí, perfecto. Entonces, en mi propósito de vida de formar a personas con principios y valores, utilizando la ciencia con verdad, la tecnología con moral para hacer gente que tenga fundamento claro, surge la educación. Entonces yo con el propósito ahí digo, chispas, y ahora profesor del colegio Benalcázar de física y de investigación. ¿Qué hago, Señor? Las manos en los bolsillos. ¿Qué hago, Señor, aquí? Soy creyente, chispas. ¿Qué hago, Señor, aquí en un colegio? Dame ideas. ¿Qué debo hacer respecto a la educación? Entonces me acerqué donde el rector y le dije, señor rector, déjeme hacer una investigación para saber cuántos de los 1,200 estudiantes del Benalcázar, cuántos se emborrachan, cuántos se drogan, cuántos tienen niveles de alto de violencias y de suicidio, cuántos tienen. Se quedó un poco asombrado. Hágale. Meses me demoró hacer este trabajo, utilizando la ciencia con verdad, la tecnología con moral. Hice la investigación, meses, y voy donde el señor rector, aquí están los resultados. El primer curso, paralelo A, tal porcentaje se emborracha, tal porcentaje se droga, tal porcentaje tiene problemas de suicidio. Imagínese usted. Entonces, y todos los paralelos así, con gráficas, con bonitas tendencias, matemático, me ayudaba a eso, ¿no? Fue un informe espectacular a los ojos de él. ¿Qué vamos a hacer? No se preocupe, esto va a costar un ojo de la cara, me acuerdo que me dijo el rector. No le va a costar nada. La iglesia El Batán, en ese tiempo, yo era miembro de la Junta Directiva Nacional, se le presentó al pastor principal, pastor Smith. Dije, es tiempo que la iglesia de Cristo salga afuera, porque la iglesia de Cristo no tiene muros. Y todos los sábados, así como ustedes ven esta gente repleta, todos los padres de familia de los primeros cursos. ¿Yo qué hacía? Cogía la información, a Manuel Conta, que está en la presencia del Señor, a Roberto Proaño, que está en la presencia del Señor. El pastor Smith está viejito, hace un mes más o menos le visité, está bien viejito, ¿no? Ellos daban la conferencia, yo daba la información. Hubo cambios. Por lo tanto, el Señor me dijo, empieza tu recorrido. Yo antes quería coger el propósito
y cargar, imagínense, no lo voy a hacer ahorita por el tiempo, imagínense lo que es cargar todo esto, no, peso, no me permitía desplazarme adecuadamente. Jalada de orejas. Espíritu Santo, sobre el Espíritu Santo se me hizo fácil desplazarme. Sin el Espíritu Santo, al piso me caigo, me rompo la cara. ¿Estamos claros en esto? Entonces, aprendí, ya esto funcionó, estoy en el proceso. Otra cosa, crisis en las familias. Entonces, ¿y ahora qué haces con eso? Tú has visto la crisis familiar. Entonces, dentro de mi proyecto de vida, ¿cómo resuelvo las familias en crisis? Encuentro matrimonial, alma. Para esto tenía que sacarme las máscaras, ser transparente ante mi esposa y ante mis hijas, de lo que hizo Satanás cuando yo era esclavo de él. Fue duro, difícil, angustioso, sufrido en lo máximo. Mi esposa supo todo mi pasado. Surgió encuentro matrimonial alma. Para todo el país, para todo lo que es Alianza Cristiana Misionera, se hizo para todos los pastores de la Alianza. Se hizo en arte de matrimonio para todos los pastores de la Alianza. Nos fuimos a Guayaquil, a la iglesia Galilea. Fuimos a Miami. ¿Qué pasó? La mujer, igualmente, ministerio de la mujer. Eso fue creciendo. Mi esposa, el Señor le permitió desplazarse a todas las provincias del país con el ministerio de la mujer. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo permitió un pasito más. Hubo transformaciones, hubo cambios. Hombres de valor, sufrido, difícil. Aquí le veo a algunos hermanos de hombres de valor hablar con las esposas para que se transparenten. Porque nadie puede dar un testimonio si no se ha transparentado con su vida y con su familia. Se lloró, se padeció y surgió hombres de valor. Gloria a Dios por eso. Entonces, poco a poco el Señor permitía mostrar la validez del proyecto de vida con evidencias, con fe que transforma. Por favor, un día, para efecto del tiempo nada más, estuve en la oficina y fue a verme una persona que olía terrible. Entró a la oficina, inundó el mal olor terrible de la oficina. Digo, ¿cómo hago? Yo estaba nervioso. Era un varón vestido de mujer que olía terriblemente, y no era que olía mal porque no se bañó. Algo tenía especial. Y él me decía que cuando tiene relaciones sexuales le escucha la voz de Satanás. Y le encantaba escuchar la voz de Satanás. Y dice, hubo un médico que me puso senos. Se abrió su camisa, blusa de mujer, y me muestra sus senos. Era hombre, ¿no? Ahí me di cuenta dónde se produjo su mal olor. Estaban podridos sus senos, entre comillas. Médicos que le sacaron no sé cuánta plata para ponerle senos. Entonces, obviamente, se necesita atender a gente que estaba con problemas de esa naturaleza, con problemas de drogas. Restauración fluyó, fue un ministerio complicado, difícil, pero hermoso. Porque se podía llegar a la gente. La Biblia no nos dice, queridos hermanos, que vivamos desde el púlpito para predicar, sino hay que abrazar, perdón, el ejemplo, ¿no? A los perdidos. A los borrachos, a los drogadictos. Para eso los brazos tienen que ser bondad, paciencia, amabilidad. Hay que andar así, con brazos abiertos para hacer la tarea que el Señor nos ha pedido. Surgió restauración y Dios permitió que algunos ministerios puedan seguir algunas otras iglesias.
Pero una de las tareas importantes que el Señor permitió hacer es esto. Iglesias, hijas, tenía que abrirse Batán, otras iglesias, la iglesia de Cumbayá. El pastor Luis Solís era del equipo pastoral de Batán. Está ahora liderando la iglesia hija de Batán, de la República. Esta iglesia del pastor Jorgito Giacometti, un hombre dulce, un corazón enorme, tan enorme que tuvieron que operarle del corazón para bajarle un poquito de tamaño, por así decirlo, ¿verdad? Un hombre puro, honesto, sufrió enormemente por el tema de esta iglesia de Cumbayá, pero contra viento y marea, en medio de la crisis del Ecuador, de la dolarización, donde se llevaron todos los recursos de Batán, la banca se llevó los recursos de Batán, pero Jorgito, ahí, vamos Luis, vamos, hagámosle ahí. Lo hicimos y ahora está acá. Él está en su tiempo de atardecer. Va a salir, como sabemos. No le abandonen, ¿sí? No le dejen a un lado. Ese corazón con su esposa es puro. Ha trabajado años y nos toca el atardecer hasta que nos abrace la noche y su manto negro nos complete, ¿sí? Amen a su pastor. Amen a su pastor, por favor. Hasta aquí me va a ayudar. Pero ¿qué ha pasado? Yo muchas veces, como dice en la Escritura, no contristes al Espíritu Santo. En mi alboroto de querer hacer las cosas, mire, como rápido, ¡zas, Espíritu Santo! Imagínense, yo le apagaba al Espíritu Santo, no se iba de mí, le apagaba y apuntaba a que todo el proyecto llegue a, ¿qué creen que va a pasar si yo sigo por ahí? Se va a derrumbar todo. Hasta cuando, ¡zas!, un jalón de oreja. Recalculando el GPS. Ah, perdón, Señor. Por acá es. Y entonces se logró ir pasando hasta que, por favor, en mi atardecer, 72 años, en mi pronto sentir del manto de la noche, la ética transforma vidas. En mi atardecer, años para producir algo que quede delegado para mis hijos. Aquí está cómo se enfrenta el dolor, cómo se enfrenta a la lucha terrible del narcotráfico, del crimen organizado, cómo debe distribuirse la riqueza, qué significa realmente gobernabilidad. 40 años de estudio de la política del Ecuador. Aquí está. Cómo se puede enfrentar con la palabra de Dios para cortar las cabezas del crimen organizado, de la corrupción, del narcotráfico, y oraciones imprecatorias para que el Señor quite las cabezas, como David quitó las cabezas de Goliat. Aquí se necesitan los nuevos David, que en este tiempo corten la cabeza del crimen organizado. Eso tenemos que hacer, porque nos están invadiendo y llevándose a la justicia, a la policía, al ejército, a los políticos, a la asamblea, a todos. Pero eso también me permitió aprender. Bueno, ¿cómo entro a la empresa privada? Entonces, golpeando a la empresa privada. ¿Quién es usted? No, me acuerdo. Soy una persona que quiero ayudar. Le presenté el proyecto sacado de aquí, el proyecto de ética. Tenga usted, estúdiele. Si usted considera adecuado, se podría hacer un taller de ética. Y esta empresa privada, 2 empresas privadas, me abrieron las puertas. Estoy dando ya, no me acuerdo si es del 7º o el 8º taller a todo el personal.
Fui a la empresa del Estado. Señor, aquí le presento. Firmé como ingeniero Luis Esteves, como soy ingeniero. Me devuelven una carta diciendo Pastor Luis Esteves. Digo, yo escribí Luis Esteves, ingeniero, Pastor Luis Esteves. Y me dice, no se puede aplicar su teoría porque iría en contra de la Constitución y en contra del Estado laico. ¿Qué haría usted? ¿Lloras tras de un chilco? No, pues dijo, me senté, Espíritu Santo, ¡zas! Comunicación directa. Le escribí una carta, le cogí todo lo que tiene que ver con el enunciado de lo que dice la Constitución de la República. La Constitución dice tal cosa. Escuche bien. Luego dije, lo que dice el Estado laico. Y todo lo que yo estoy presentando va a favor de la Constitución y a favor del Estado laico. Le dije, Señor, no me tenga miedo. Tenga miedo al narcotráfico. No me tenga miedo a mí. Respuesta, ingeniero Luis Esteves. No, cuando se abra la oportunidad, le tomaremos en cuenta para ya sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Pero tenía que hacerse. Hay que hacer. No podemos estar con el Espíritu Santo, con la fe que transforma. Helados, por decir, helado, a ver quién. No puedo estar así. Tengo que moverme, tengo que desplazarme, haciendo ver la obra de Cristo en mí. Tengo que hacer ver, querida iglesia, con esto termino, por favor. El Evangelio de Jesucristo trabaja con gente rota como he sido yo, como ha sido usted, pero no se levanta. Es una característica de ser una nueva sociedad, de romper las cadenas de injusticia, de zafar las correas del yugo. Si así lo haces, dice la Escritura, tu luz resplandecerá como la aurora y al instante vendrá tu sanidad. Tu justicia te abrirá camino y la gloria de Jehová te seguirá. Isaías 58. Vamos a ponernos de pie y vamos a escuchar una canción. Vamos a tomar la decisión de dejarle ganar a Jesús. ¿Sí? Dejémosle ganar a Jesús, querida. Dejémosle ganar a Jesús. Esto es hermoso. Déjele ganar a Jesús. Ya no quiero luchar. Cántele. Ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Wow. Me ha vencido tu amor, oh Dios, y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear, Señor, y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición.
hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Amado Padre Celestial, permíteme, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo tome el control de este lugar, Señor, y permite saber que si tú nos has puesto siendo recursos, si tenemos tu naturaleza divina, ayúdanos a esforzarnos, Señor, para que a través del propósito de vida que tú reveles a cada una de las personas que están aquí, puedan esforzarse para que la fe transformadora se incremente, Señor, a través de la virtud que se añada a la fe, virtud, la capacidad de hacer lo bueno, Señor, que se añada a la virtud conocimiento, al conocimiento ser fuertes en el Espíritu Santo y tener dominio propio, tener firmeza, constancia en lo que se haga. Ayúdanos a tener piedad, procesos por el cual yo pueda decir: doy la vida por el propósito tuyo, Señor. Y dame afecto fraternal y amor dentro del lugar donde tú nos has puesto. Señor, con todo el corazón, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que tú me has dado de compartir con mis hermanos este proyecto, Señor. Permite que levanta hombres, levanta mujeres, Señor, que estén ardientes del fuego de tu Espíritu Santo, se movilicen bajo el propósito y tengan firmes decisiones. Y aunque tal vez se caigan, se hieran, se lastimen, se levanten, Señor, y puedan ponerse a cuentas contigo y puedan terminar sus tiempos, Señor. Ayúdanos a entender que estaremos pronto a dar, Señor, cuentas de lo que hemos hecho con la salvación. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, mientras tú nos des un hálito de vida, ayúdanos a producir salvación, sanidad, liberación en todo el lugar donde tú nos pongas. Levanta esta iglesia de Cumbayá, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias por este tiempo. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén.